Muy buenas noches, mi nombre es Diana Arias, soy estudiante de término de educación básica. En esta ocasión le estaré hablando sobre el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana durante 3 décadas, para ser exactos, desde 1930 hasta 1961, cuando le dieron muerte. Este fue acribillado por su mal accionar durante su presidencia. Rafael Leónidas Trujillo fue uno de los presidentes y de la dictadura más sanguinarias de toda América Latina, matando a más de 50,000 personas, incluidos miles de haitianos. La República Dominicana se vio sumida en una era de terror, en una época sanguinaria, en la cual las personas no podían expresarse. Las personas eran acribilladas, eran asesinadas, eran torturadas por cualquier cosa que dijeran en contra del generalísimo, como se hacía llamar. La República Dominicana para esa época era un gran exportador de productos agrícolas, a los cuales Rafael Leónidas Trujillo le sacaba el mayor beneficio. Rafael Leónidas Trujillo se hizo un gran comerciante o empresario, el cual tenía una gran armería, tenía fábrica de vidrios y vendía cosas que el mismo gobierno necesitaba, y él mismo se las vendía. O sea, que tenía un beneficio personal. Rafael Leónidas Trujillo exilió a cientos de personas, haciendo que las personas abandonaran a su país y a sus familiares. Rafael Leónidas Trujillo era un hombre que era mujeriego, violó y maltrató a muchísimas mujeres. Rafael Leónidas Trujillo era una persona que le gustaba ser venerado. Tú podías adorar a Dios, pero debías adorar a Trujillo, debías de venerar a Trujillo y debías de rendirle culto a Trujillo. Para esa época, en cuanto Trujillo llegó a la presidencia, la República Dominicana había salido de un gran ciclón, el cual había destruido en gran manera la República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo construyó puentes, carreteras, coliseos y muchísimas cosas, entre ellas el Palacio de Gobierno. Rafael Leónidas Trujillo pagó la deuda externa. Y fueron muchas cosas fueron muchas cosas las que él hizo por nuestro país, pero fueron peores las cosas que hacía con las personas. En ese tiempo, las personas tenían miedo incluso de hablar, de expresarse, porque podían ser asesinados. La República Dominicana para esa época tenía una venda en sus ojos, no todos podían ver lo que estaba pasando en su país. Y de todo esto, Rafael Leónidas Trujillo se beneficiaba. Él se hacía llamar el generalísimo, ya que era un gran general del ejército dominicano. Y gracias a esto, el ejército de la República Dominicana se vio beneficiado, porque durante su gobierno, él le dio buenos salarios y ayudó a el ascenso a muchísimos militares. Rafael Leónidas Trujillo buscaba su beneficio personal ante todo. Le gustaba ser temido. Fue un gobierno en el cual desaparecieron miles de personas y jamás sus familiares pudieron saber de ellos. La República Dominicana tiene un antes y un después de Trujillo.
Y créanme que el después de Trujillo ha sido mucho mejor, porque hoy en día tenemos libertad de expresión. Hasta aquí mi exposición, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Romero Piñeiro, soy estudiante de educación básica del primer ciclo y estaré haciendo un breve resumen sobre el papel de la oposición durante el trayecto del gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo. O sea, es decir, el papel que desempeñaban cada uno de estos opositores, ya que cuando hablamos de oposición nos referimos cuando alguien se opone, cuando alguien le es obstáculo a otro, cuando alguien le es de impedimento a una persona, ya que durante el gobierno de Trujillo había muchas personas que lo amaban, pero había muchos que también lo odiaban en gran manera. O sea, en conclusión, Rafael Leónidas Trujillo era temido, tanto por los que lo amaban como por los que lo odiaban. Durante ese trayecto de gobierno se levantaron algunos opositores, como fue el movimiento de Cayo Confites, el cual fue un movimiento militar organizado en Cuba en el año 1947, que promovió la invasión armada para derrocar el régimen. También fluyó el movimiento de la expedición de Luperón, el cual fue nombrada por la zona del país en el que debía producirse el aterrizaje de 3 aviones. Esta invasión saldría de Guatemala con el apoyo del gobierno democrático de Juan José Arbelo. O sea que cada uno de estos movimientos tenían el respaldo de otros países, porque no solamente aquí en su tierra él era odiado, sino también en otros países extranjeros. Pero entre esos movimientos hubo un movimiento que se destacó y sobresalió más que todo, y fue el movimiento revolucionario 14 de junio, liderado por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Este movimiento fue creado para honrar a los hombres que vinieron en la expedición del 1959 a combatir la tiranía. Entre los integrantes de este movimiento cabe destacar a Minerva Mirabal, Ramón Moncho, Manuel Vaquero, Santiago conocido como Rapacoco, Luis Genaro, Leandro Guzmán, entre muchos otros integrantes. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo principal? ¿Cuál era el rol? ¿Cuál era el papel? ¿Qué era lo que buscaban estos movimientos? Pues cada uno de este movimiento se enfocaba en combatir el régimen dictatorial, derrocar por todos los medios, a como dé lugar, no importando los mecanismos, todo lo que esté a su alcance para derrocar el régimen trujillista. Estos movimientos, estos opositores buscaban la forma de poder quitar a Trujillo del poder. Dani Peralta Liriano, soy estudiante de educación básica del primer ciclo del nivel primario y en la tarde de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante dentro de lo que es nuestra historia dominicana. Les voy a hablar sobre los aspectos económicos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Dentro de los aspectos económicos podemos decir que se escuchaba mucho nombrar lo que era el desarrollo económico
del pueblo dominicano durante esta época. Pero ¿qué pasaba y por qué pasaba esto? Este impactó mucho con lo que fueron las industrias, creó diferentes industrias, lo cual ayudó mucho a lo que fueron la creación de diferentes empleos, pero también este se adueñó de todas las empresas del país. Por ejemplo, este era dueño de las industrias de vidrio, era dueño de las empresas de zapatos. Si las personas no utilizaban sus zapatos o estaban descalzos, podrían ser sancionadas con lo que era la justicia. También este era dueño de los asfaltos, de las industrias de asfaltos, y también era dueño de las empresas de café, de leche, de todo lo que tenía que ver también con lo que era en la zona agropecuaria. Por tanto, este lo que hizo fue un monopolio empresarial, ya que era dueño de todo lo económico en nuestro país. También este tenía a toda su familia en lo que era unos cargos grandes. Por ejemplo, su esposa era encargada de lo que eran las exportaciones y las importaciones. También sus hermanos eran encargados de lo que era el control de la televisión y control de el radio, de la radio dominicana y otras más. Dentro de sus fundamentos económicos, este se centraba en lo que era saldar la cuenta de la deuda externa de nuestro país, algo que llenó a los dominicanos de orgullo, pero este podía pagar lo que era la deuda externa y mucho más de ahí, ya que era dueño de todas las empresas del país. Todo era de la empresa de Trujillo. Si te ponías unos zapatos eran de la empresa de Trujillo. Todo era de Trujillo. También podemos saber que esta deuda externa costó lo que fue 9.271.855 dólares. Es decir, una cantidad sumamente amplia. También se enfocó mucho en lo que fue la promoción de las importaciones. Este buscaba promover estas para poder llegar a una reducción de los impuestos y de los costos. También se enfocó mucho en lo que fue la producción de productos nacionales, es decir, que él se enfocaba mucho en que dentro de nuestro país se crearan todos tipos de productos para no tener que utilizar de otros países. También se enfocó mucho en las exportaciones de azúcar. Esto aumentaba un auge comercial, así como económico en nuestro país. Y inauguró en 1938 lo que fue el puerto de Santo Domingo, algo que impactó ya que abrió un gran camino comercial a diferentes actividades económicas. También se adueñó del control total de nuestras aduanas, algo que es sumamente difícil, pero sí pudo lograrlo. También fundó lo que fue el Banco Central de nuestra República y estableció el peso dominicano, ya que antes lo que utilizábamos era el dólar americano. Y también utilizaba los recursos del Estado, todo lo que teníamos en fondo, para hacer sus fiestas. En una de estas fiestas que hizo para coronar a su hija, Angelita, gastó más de 1/3
de los fondos de nuestro país, los fondos económicos de nuestro país. Todo esto se ve como algo quizás positivo, pero en realidad si nos vamos a fondo y analizamos bien, todo esto él lo hacía con su propio interés. Es decir, las industrias aumentaban lo que era un comercio, pero ese dinero le favorecía a él, no era a lo que tenían empresas, ya que habían pocos quizás con empresa en ese tiempo. Todo en absoluto era para favorecerse a él mismo y a sus familiares y a sus seguidores. Por eso se dice que Trujillo tenía más de un 50% de todo lo que era la economía de nuestro país. Muy buenas tardes, mi nombre es Romelis La Antigua y le estaré hablando sobre la caída de la dictadura de Trujillo. Una serie de traiciones y errores, como dejar atrás una mochila con un mapa y un plan de acción que luego cayó en manos del ejército de Trujillo, descarriló la misión. Los arrestados fueron torturados y fusilados. Los restos de muchos fueron hallados en fosas comunes, aunque los sobrevivientes y sus familiares no se dieron por vencidos. Con la insurgencia y se recrudeció la represión. Las historias de torturas, abuso y muerte se repetían, y Trujillo, mientras tanto, hacía nuevos enemigos en el extranjero, impartiendo amenazas, dirigiendo atentados y ordenando secuestros, como el del profesor universitario Jesús de Galíndez, supuesto informante del FBI. En un libro él escribió que Ramfis, el primogénito del dictador, era hijo de un amante de la esposa de Trujillo. Galíndez fue secuestrado en Nueva York y llevado a República Dominicana, donde desapareció. Acorralado por la oposición interna y externa, Trujillo cometió lo que muchos coinciden llamar su peor error. Ordenó el asesinato de las hermanas Mirabal. Mientras tanto, la inconformidad entre quienes rodeaban al dictador empezó a hacerse sentir. El recrudecimiento de la oposición interna y la represión de Washington principalmente marcaron el principio del fin de la dictadura de Trujillo. El pueblo dominicano estaba hastiado de tantos crímenes y había mucha gente que ya no aguantaba más. El martes 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo-San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada urtida por Modesto Díaz, Salvador Estrella Saladá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti, Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiama, Tío, Antonio Inver Barrera, Pedro Livio Cedeño y Oscar Tejada. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo. El cuerpo del dictador, causándole la muerte. Su chofer, Zacarías de la Cruz, recibió varios impactos, pero no perdió la vida, aunque fue dado por muerto por los ajusticiadores. Las armas proporcionadas por la FIA habían sido ocultadas por el estadounidense Simon Thomas Stoker, propietario del único supermercado del país y residente en la República desde 1942. Fue contactado por la CIA bajo su nombre en clave Héctor Stroker. Rehusó
la remuneración de la CIA por sus esfuerzos, aluciendo su convicción moral. Las armas fueron ocultadas por más de 2 meses a riesgo personal y de su familia, dentro de un armario pequeño en su estudio, en su residencia privada, hoy ya demolida y que estuvo ubicada en un solar en el lado sur de la Avenida Independencia, próximo a la Avenida a la Avenida Máximo Gómez. Algunos afirmaron que dichas armas nunca llegaron a las manos de los ajusticiadores debido a una supuesta falta de una autorización explícita de la CIA para su entrega. Esta opinión fue contradicha por testimonio de viva voz, comunicando por Stroker a familiares y personas de confianza. Algunos analistas mencionan que el interés de Estados Unidos en acabar con Trujillo se debió a que la represión de su gobierno podría desembocar en una revolución filocomunista en República Dominicana similar a la Revolución de Cuba. La familia de Trujillo trató de huir con el cuerpo del dictador en su yate Angelita, pero no fue posible. Las principales causas de esta caída fue el ataque terrorista contra Rómulo Betancourt en Venezuela, el asesinato de Galíndez, el asesinato del piloto americano Gerald Murray, la muerte de las hermanas Mirabal, el deterioro de las relaciones de Trujillo con la Iglesia y con los Estados Unidos. Y así fue como un 30 de mayo de 1961 cayó abatido el hombre que encabezó una de las más aprobiosas tiranías de América Latina. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Hidalgo, soy estudiante de la Universidad UTESA, Recinto Gaspar Hernández, y en el día de hoy yo les estaré hablando sobre los aspectos sociales y medidas sociales de lo que fue el régimen de Trujillo. Entre las medidas tomadas por Trujillo en lo que fue el aspecto social, podemos mencionar lo que fue la obligación de trabajo de sus secuaces sin pago. Obligaba a sus secuaces a trabajar y sin pagarle ni un solo centavo. También podemos mencionar por la parte del culto que se promovían los que son los actos públicos, como son desfiles, misas, velas, ferias, entre otros. También podemos decir que en cuanto a la violencia, Trujillo mató más de 10.000 haitianos. Esto pasó en lo que fue en el año 1937. También otras de las medidas tomadas por Trujillo fue la acogió de refugiados judíos en lo que fue Sosúa y Puerto Plata. En este año, Trujillo refugió a más de 100.000 judíos y cobró casi alrededor de $1 millón. También otras de las medidas tomadas por Trujillo fue la creación de expresión de los 3 golpes. Estos son el servicio militar obligatorio, la cédula y el carnet del partido. En este caso, la palmita. Se dice que en cuanto a lo que fue el aspecto social en la era de Trujillo, no había vagancia, ya que todo el mundo tendría que trabajar de manera obligatoria y en muchos de los casos sin pagarle ni un centavo. Eso ha sido todo de mi parte. Espero que lo expuesto hoy en día sea de muy buen agrado para cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes Nicole Hidalgo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Rodríguez Burgos y yo le estaré hablando de las principales medidas tomadas por el gobierno de Juan Bosch. Bosch inició un nuevo estilo de gobierno en la que explicaba las medidas que buscaban controlar las finanzas y la corrupción. Además, una vez que se aplicó la Constitución, se tomaron decisiones para poner en práctica los principios inarbolados
por esto, como el respeto a las libertades públicas y la política de vivencia. Un plan de autoridad de gobierno. Vox hizo una práctica común en las decisiones radiales, en la que explicaba las situaciones económicas y las medidas tomadas por su gobierno. Su primera decisión fue aplicar el plan de autoridades debido a las situaciones de quiebra en la que se encontraba el gobierno. Se tomaron medidas tales como la reducción de la rebaja de sueldos más alto, como lo del presidente y de los ministros. Las restricciones a los gastos inarbolados de las instituciones públicas. El gobierno suspendió el ejercicio de un plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que significaba un gasto de 15.000 millones de pesos. En la reforma agraria, la necesidad de disminuir las desigualdades sociales en las restricciones de la riqueza hacia la reforma agraria, una demanda imperiosa para el sector campesino. Desde aquel día, Vox dedicó gran interés a este proyecto que creó en el Instituto Agrario Dominicano. Se creó un Instituto Agrario Dominicano en las entidades responsables de la reforma. Aún así, el gobierno agregó crear un movimiento de apoyo favorable a la reforma agraria, en que se trabajó en las donaciones de empresas y personas de tierra, tales como dineros y maquinaria. Como podemos ver, el gobierno de Juan Bosch fue uno de los gobiernos más responsables y más honestos que ha pasado por la historia dominicana. Bosch, a diferencia de Ulises Erox, Lili se interesaba más por los bienestares propios, mientras que Juan Bosch fue tan honesto que lo primero que pensó en su gobierno fue rebajar su sueldo. Es decir, que no le interesaba tener un sueldo grande, él no le interesaba los beneficios para él propio, sino lo que él se enfocó es en mantener una estabilidad económica y tratar de que el país avanzara. También podemos notar que se enfocó en las masas más pobres, como son los campesinos, a diferencia del gobierno actual, que sí tienen empresarios ganando bastante dinero innecesario. Vox lo primero que se enfocó fue en bajar los sueldos innecesarios y los sueldos también de su gobierno y de los ministros, que ganan cantidades de dinero. Por eso, en la historia dominicana aparecen dos grandes personajes de la historia como las únicas dos personas o gobiernos honestos, como fue Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. Es cuanto de mi parte y espero que le haya gustado mi exposición.